Sinué el egipcio, de Mika Waltari. Libro 10, capítulo 4. Aquel fue el día en que Horemheb devolvió al faraón su fusta y su cetro, y le dijo que había derribado a Amón y restablecido el orden en la villa. El faraón le puso en el cuello la cadena dorada del mando real, y le entregó la fusta dorada de comandante en jefe, que olía todavía a gato, después de haber estado en manos de Pepitatón. El faraón se proponía ir al día siguiente en procesión por la avenida de los carneros hasta el templo de Atón para festejar la victoria de su dios. Pero aquella noche deseaba recibir a sus amigos en palacio. Horemheb le habló de mí, y así fue como fui invitado al Palacio Dorado, porque Horemheb había exagerado mucho hablando de mi habilidad y de mi profesión de médico de los pobres, y todo lo que había realizado curando a los desgraciados y secando las lágrimas de los huérfanos. En palacio vi por primera vez la moda estival de las mujeres, de que tanto se había hablado en la villa, y confieso que a pesar de su audacia, era agradable y graciosa, y que no dejaban gran cosa para adivinar a los ojos del hombre. Vi también que las mujeres se habían pintado las ojeras con verde malaquita, y los labios y las mejillas de rojo ladrillo, de manera que parecían cuadros. Horemheb me llevó a presencia del faraón, que durante mi ausencia se había hecho ya un hombre. Su rostro era pálido y ardiente, y sus ojos estaban abotagados por el insomnio. No llevaba ni una sola joya, sino que iba vestido enteramente de blanco, pero sus ropas eran de lino real, y no disimulaban la afeminada deformidad de su cuerpo escuálido. Sinué, el médico, tú que eres solitario. Me acuerdo de ti, dijo, y en aquel instante supe que era un hombre a quien había que odiar o amar, porque nadie podía permanecer indiferente delante de él. Tengo unos dolores de cabeza que me impiden dormir, dijo, tocándose la frente. Un espantoso dolor de cabeza se apodera de mí en cuanto se actúa contra mis deseos, y mis médicos son impotentes para curarme. Solo consiguen aplacar mis dolores, pero no quiero estupefacientes, porque mis ideas tienen que ser claras como el agua a causa de mi Dios. Y estoy también harto de los médicos del Dios maldito. Horemheb, el hijo del halcón, me ha hablado de tu arte, Sinué. ¿Podrías acaso curarme? ¿Conoces a Atón? Era una pregunta delicada, y pensé bien mi respuesta. Conozco a Atón, si es lo que está en mí y más allá de mi saber, fuera y por encima de todo saber humano. No le conozco de otra manera. Se animó resplandeciendo su rostro y con excitación dijo: hablas de Atón mejor que ninguno de mis discípulos, porque sólo por el corazón se puede comprender a Atón, y no por la razón. Sinué, si lo deseas, te daré la cruz de vida. Y yo le dije: la noche pasada, a causa de tu cruz, vi a gente machacar la cabeza de un herido, y las mujeres bailaban alrededor del cuerpo, invocando a Atón. He visto también mujeres fornicar con negros, invocando a Atón. Su rostro se ensombreció y frunció el ceño, y sus pómulos huesudos brillaron en su rostro delgado. Se llevó la mano a la frente, su mirada se veló y gritó: también tú, Sinué, aumentas mis tormentos diciéndome cosas que me desagradan. Y yo le dije: afirmas vivir en la verdad, faraón Akenatón. Por esto te digo la verdad, sin dejar de comprender que tus cortesanos y los aduladores de Atón te la ocultan bajo los ricos ropajes y las pieles, porque la verdad es un puñal desnudo en la mano del hombre, y puede volverse contra él.
La verdad se vuelve contra ti, Akenatón, y te hiere. Yo te curaré fácilmente si consientes en cerrar tus oídos a la verdad. Akenatón me preguntó: ¿podrías curarme trepanándome? Después de haber reflexionado, contesté: sabes que conozco tu mal sagrado, faraón Akenatón, y te cuidé durante una de tus crisis cuando fuiste niño. Creo que una trepanación podría aliviarte, si un médico se atreviera a emprenderla. Pero debes recordar que si la operación tiene éxito, perderás el don de las visiones. Me dirigió una mirada de suspicacia y dijo: ¿crees verdaderamente que si me trepanas, aniquilarías a Atón en mi corazón? No tengo la menor intención de trepanarte, Akenatón, le dije vivamente. No lo haría aunque me lo ordenases, porque los síntomas no lo exigen, y un médico no procede a una trepanación más que cuando es absolutamente indispensable, y nada más puede salvar al enfermo. El rostro del faraón se iluminó y dijo: el viejo Ptajor ha muerto, y la Casa de la Vida no ha designado todavía a su sucesor. Por eso te nombro Sinué, trepanador real, y a partir del día de la estrella del Kan, gozarás de todas las ventajas inherentes al cargo, como serás informado por la Casa de la Vida. Después de esto, Horemheb me llevó a la sala del festín, donde se habían reunido los invitados y los cortesanos se disputaban los mejores sitios cerca del faraón. Tomé sitio con Horemheb cerca de la familia real, a la derecha del faraón, y observé con viva sorpresa que el sacerdote Ay formaba también parte de ella. Pero entonces me acordé que su hija Nefertiti era la gran esposa real después de la princesa de Mitanni, que había muerto a poco de su llegada a Egipto. Por todo alimento, el faraón tomó gachas cocidas con leche, sirviéndose de una cuchara en cuyo mango figuraba una cabeza de antílope. Después partió el pan y lo comió, y no bebió vino, sino que vertió agua pura en su copa de oro. Después de haber comido, dijo con voz fuerte: contad al pueblo que el faraón Akenatón vive en la verdad, y que su alimentación es agua y pan, y las gachas del pueblo, y que sus comidas no se diferencian de las de un pobre. Más tarde me enteré de que el faraón no detestaba el vino, y que se alegraba a menudo el espíritu con él cuando las cosas iban como él deseaba, y que no detestaba tampoco una oca grasa o la carne de antílope, sino que experimentaba aversión por la carne solo cuando deseaba purificarse con sus visiones. Era muy caprichoso en cuestiones de comida y bebida, y creo que esto procedía del hecho de que no daba gran importancia a la cuestión del alimento cuando su espíritu estaba absorbido, y las ideas acudían tan rápidamente a su cerebro que no tenía casi tiempo de dictarlas a sus escribas. Los invitados se levantaban e iban de una a otra mesa para saludar a los amigos y cambiar chismorreos. Un hombre gordo, de ancho rostro, se acercó a mí. Solo en sus ojos pardos y maliciosos reconocí a Totmés, y lancé un grito de alegría y me levanté para abrazarlo. Le dije que lo había buscado en la jarra siria, pero él me dijo: no conviene a mi dignidad frecuentar oscuras tabernas, y bastante trabajo tengo en beber todo lo que me ofrecen mis amigos y protectores en sus casas, porque él, el transfigurado, me ha nombrado escultor real, como puedes leerlo en mi cadena. Yo soy quien le dibujó el disco de Atón, y las innumerables manos que salen de sus rayos para ofrecer las cruces de vida a quien desea recibirlas. —¡Totmés! —Amigo mío —le dije—, ¿eres tú quien ha esculpido el Atón del rey sobre las columnas del templo? Porque no he visto jamás cosa parecida. Respondió evasivamente y dijo:
El faraón tiene numerosos escultores y trabajamos juntos. Y nuestra única ley es nuestro ojo. No profanamos al faraón, sino que lo amamos y queremos expresar todo su ser en nuestras obras. En verdad, Sinué, henos hoy instalados en la casa dorada, bebiendo en copas de oro, nosotros, que en el tiempo del falso Dios sufríamos persecuciones y mofas y bebíamos mala cerveza. Conocemos la libertad del arte cretense y hemos encontrado nuestra propia libertad. Y tendrás de qué maravillarte, porque ahora la piedra vive en nuestras manos, pese a que tengamos todavía muchas cosas que aprender. Mi júbilo al volver a ver a Thotmés fue grande, como lo fue el de Oremheb, pero su dignidad le impedía manifestarlo. Mi júbilo al volver a ver a Thotmés fue grande, como lo fue el de Oremheb, pero su dignidad le impedía manifestarlo. Pero Thotmés lo observó atentamente y dijo que quería hacer de él una escultura para el templo, puesto que había liberado a Tebas del yugo del falso dios, y su prestancia y su rostro se prestaban a la escultura, si el faraón le concedía el oro y la piedra necesaria. Oremheb se sintió muy halagado, porque nadie había hecho nunca su retrato. Súbitamente se levantó, inclinándose con las manos a la altura de las rodillas, y Thotmés y yo seguimos su ejemplo, porque la reina Nefertiti se acercaba a nosotros, y nos habló poniéndose la mano en el pecho. Sus dedos no ostentaban una sola sortija, y no llevaba brazaletes para mejor hacer resaltar la belleza de sus manos y la delicadeza de sus muñecas. Se dirigió a mí y me dijo: «El grano de cebada ha germinado de nuevo en mi agua, y mi espera es impaciente, porque el faraón desea un hijo, y su poder no está asegurado mientras un descendiente de su sangre no esté sólidamente delante de él, porque el falso Dios nos acecha en la sombra, y no podemos disimulárnoslo porque lo sabemos todos. Tú, Sinué, que has acumulado saber en tantos países, y que, como médico, según cuentan, has hecho grandes prodigios, dime si tendré un hijo». La miré con ojos de médico, tratando de olvidar su belleza, porque por su voluntad esta belleza afluía hacia mí como si algo en ella me llamase, y producía este mismo efecto en todos aquellos a quienes ella miraba. «Nefertiti», le dije, «gran esposa real, no desees un hijo, porque tus caderas son estrechas, y el nacimiento de un hijo podría poner tu vida en peligro. Solo Atón puede determinar el sexo de una criatura en el seno materno, y ningún hombre tiene ese poder. Cierto es que en diferentes países he aprendido muchas creencias populares y visto muchos talismanes con la ayuda de los cuales las mujeres creían dar a luz niños varones, pero se equivocaban una vez de cada 2, puesto que las probabilidades son iguales. Sin embargo, puesto que has tenido 2 hijas ya, es verosímil que tengas ahora un niño, pero no es seguro, porque quiero ser honrado contigo, sin tratar de engañarte con prácticas mágicas perfectamente ineficaces». Estas palabras no le gustaron, y no me sonreía ya al mirarme con sus ojos claros e inexpresivos. Thotmés intervino osadamente en la conversación y dijo: «Nefertiti, la más bella de las bellas, engendra solo hijas que hereden tu belleza a fin de que el mundo sea más rico. La joven Meritatón es ya una belleza, y las mujeres de la corte tratan de imitar la forma de su cabeza por medio del peinado. Pero quiero hacer de ti un retrato que haga perdurar eternamente tu belleza». A la mañana siguiente, llevé a Merit a ver el cortejo del faraón, y estaba muy bella, con su traje de última moda, pese a que hubiese nacido en una taberna, y yo no sentía la más mínima vergüenza de ella
cuando nos sentamos juntos en los sitios reservados para los favoritos del faraón. La avenida de los carneros estaba empavesada con oriflamas y atestada de gente a ambos lados que habían acudido a ver al faraón, y los chiquillos habían trepado a los árboles, y Pepitatón había dispuesto en los bordes del camino numerosas cestas de flores para que el pueblo pudiese, según la costumbre, sembrar con ellas el camino del rey. Yo me sentía el espíritu ligero y radiante, pensando en un porvenir de luz y libertad para Egipto. A mi lado tenía a una mujer madura y bella, que era mi amiga, y apoyaba su mano sobre mi brazo, y en torno nuestro no veíamos más que rostros joviales y risueños. Pero reinaba un silencio impresionante, tan absoluto que el graznido de los cuervos en lo alto del templo flotaba sobre la villa, porque los cuervos y las aves de rapiña, llegados a Tebas, estaban tan ahitos que no querían regresar a las montañas. Fue un error hacer escoltar la litera real por negros pintados, porque su sola presencia irritó al pueblo. En efecto, casi no había un solo espectador que no hubiese sufrido algún perjuicio durante los recientes alborotos. Muchos habían visto sus casas incendiadas. Las lágrimas de las mujeres no se habían secado todavía. Las heridas de los hombres escocían aún, y ninguna sonrisa aparecía en los labios. Y Akenatón apareció, balanceándose en su litera muy por encima de las cabezas de la muchedumbre. Llevaba la doble corona, la de lirio y la de papiro, y tenía los brazos cruzados sobre el pecho, y sus manos estrechaban la fusta y el cetro real. Permanecía inmóvil como una estatua, según la costumbre de los faraones en público, y el silencio a su paso era espantoso, como si el espectáculo hubiese hecho enmudecer al pueblo. Pero los soldados apostados a ambos lados del camino levantaron las lanzas y lanzaron aclamaciones, y los ricos y los nobles siguieron su ejemplo lanzando flores hacia la litera real. Pero en el silencio impresionante del pueblo, estas aclamaciones parecían débiles como el zumbido de un mosquito aislado en la noche invernal. Y pronto todos se callaron, cambiando miradas de consternación. Y entonces, contrariamente a todas las costumbres, el faraón se movió y levantó el cetro y la fusta para saludar al pueblo. La muchedumbre sintió un estremecimiento y súbitamente estalló un grito unánime y potente como el estruendo de las olas contra las rocas. El pueblo entero gritaba con voz lamentable: «Amón, Amón, devuélvenos a Amón, el dios de todos los dioses». La muchedumbre se agitaba y su grito aumentaba en intensidad, de manera que los cuervos y las aves de rapiña del templo levantaron el vuelo y pasaron por encima de la litera real. Y la gente seguía gritando: «¡Vete, falso faraón! ¡Vete!». Estos gritos asustaron a los servidores de la litera, que se detuvieron, pero cuando los oficiales, inquietos, los hubieron hecho avanzar de nuevo, la muchedumbre rompió la barrera de los guardias y se precipitó delante de la litera para impedir que avanzara. Nadie podía observar lo que pasaba, porque los soldados comenzaron a distribuir golpes para abrirse paso, pero pronto tuvieron que recurrir a las lanzas y los puñales para defenderse. Los palos y las piedras volaron, y pronto la sangre corrió por la avenida de los carneros, y los gritos de agonía ahogaban el escándalo producido por la muchedumbre. Pero ninguna piedra fue lanzada contra el faraón, porque había nacido del sol como todos sus predecesores. Su persona era sagrada, y nadie de aquella multitud hubiera siquiera soñado levantar el brazo contra él, pese a que fuese odiado.
Creo que ni los sacerdotes se hubieran atrevido a cometer un acto tal. Por esto, el faraón pudo observar con toda tranquilidad todo lo que ocurría en torno suyo. Olvidando su dignidad, se levantó y gritó para detener a los soldados, pero nadie lo oía. La muchedumbre lapidaba a los soldados y los golpeaba, y ellos se defendían matando a sus adversarios, y la gente gritaba sin cesar: «¡Devuélvenos a Amón!» y gritaba también: «¡Vete! ¡Vete, falso faraón! ¡Vete!». Los hombres penetraban en los lugares reservados, los nobles y los ricos huían, y las mujeres abandonaron sus flores y sus frascos de perfumes. Entonces Horemheb hizo sonar sus trompetas, y los carros de guerra salieron de los patios y las callejuelas donde los había estacionado para no irritar al pueblo. Los carros avanzaron y aplastaron a mucha gente, pero Horemheb había hecho quitar las hoces de las ruedas, y avanzaron lentamente y en un orden perfecto, rodeando la litera del faraón. Y siguieron avanzando, protegiendo también el cortejo y la familia real. Pero la muchedumbre no se dispersó hasta haber visto las embarcaciones reales atravesar de nuevo el río. Entonces lanzaron gritos de odio, y la plebe, que se había mezclado con la muchedumbre, se lanzó contra las casas de los ricos para saquearlas, hasta el momento en que los soldados hubieron restablecido el orden, y cada cual volvió a su casa, mientras cerraba la noche y acudían los cuervos a despedazar los cadáveres en la avenida de los carneros. Así fue como el faraón Akenatón se enfrentó por primera vez con su pueblo irritado, y vio correr la sangre por su Dios, y no olvidó jamás aquel espectáculo que destrozó algo en su interior. La cólera envenenó su amor, y su ardor aumentó de manera que dio orden de mandar a las minas a todos los que pronunciasen el nombre de Amón o lo conservasen en imágenes o copas. Pero la gente se negaba a delatarse unos a otros, y sólo se recibían denuncias de ladrones y esclavos, y nadie estuvo ya en seguridad ante los delatores, de manera que la gente honorable fue enviada a las minas y las canteras, y los denunciantes tomaban posesión de sus bienes en nombre de Atón. Cuento todo esto por anticipado para explicar cómo ocurrió, pero a la noche siguiente me mandaron llamar urgentemente del Palacio Dorado, porque el faraón había tenido un ataque de su enfermedad, y los médicos, temiendo por su vida, querían compartir conmigo la responsabilidad, ya que el faraón les había hablado de mí. Durante mucho tiempo permaneció en la inconsciencia, como un muerto, y sus miembros estaban fríos, y no parecía latir su pulso. Pero después de haberse mordido la lengua durante el delirio, recuperó el conocimiento, de manera que la sangre manaba de su boca. Al volver en sí, echó de su presencia a todos los médicos de la Casa de la Vida, porque no quería verlos delante de él, y se quedó solo conmigo. Y entonces dijo: «Convoca a los remeros e iza las velas rojas, y que quien se llame amigo me siga, porque quiero partir, y mi visión me conducirá hacia una tierra que no pertenece a ningún dios ni a ningún hombre. Consagraré esta tierra a Atón, y construiré en ella una villa que será la ciudad de Atón, y no volveré nunca más a Tebas». Y añadió, además: «La actitud del pueblo de Tebas es la más repugnante de todas, y es más infame y miserable que todo lo que cualquiera que mis antepasados haya recibido, incluso de los pueblos extranjeros. Y por esto abandono Tebas para siempre, y la dejo sumida a sus tinieblas». Su excitación era tan grande que, estando enfermo todavía,
se hizo llevar enseguida a su barca, y en vano me opuse como médico, y sus consejeros no pudieron disuadirlo tampoco. Y después Oremheb dijo: así está bien, porque el pueblo de Tebas tendrá lo que quiere, y Akenatón hará lo que le parezca, y todo el mundo estará contento y la paz renacerá. Akenatón tenía un aspecto tan descompuesto y sus ojos tenían una expresión tal que me incliné ante su decisión, porque me dije que un cambio de aire le sería propicio. Así fue como acompañé al faraón en su viaje, y estaba tan impaciente por partir que no esperó siquiera a la familia real, y tomó la delantera, y Oremheb lo hizo escoltar por sus navíos de guerra. La barca real de velas rojas descendió por la corriente, y Tebas desapareció detrás de nosotros, con sus murallas y sus templos, y las puntas doradas de los obeliscos, y las 3 montañas, eternas guardianas de Tebas, se borraron también en el horizonte. Pero el recuerdo de Tebas nos acompañó durante muchos días, porque el río estaba infestado de grandes cocodrilos, cuyas aguas azotaban con la cola, enfangándola. 100 veces 100 cadáveres hinchados descendían por la corriente, y no había playa donde algún cadáver no fuese arrastrado por los cabellos o las ropas a causa del dios de Akenatón. Pero el faraón no supo nada, porque yacía en su departamento real sobre mullidas alfombras, y los servidores lo ungían con aceite oloroso y quemaban incienso para que no advirtiese el olor de los cadáveres. Al cabo de 10 días llegamos a aguas más claras, y el faraón subió a cubierta para examinar el paisaje. La tierra era amarillenta, y los campesinos recogían las cosechas. Por la tarde conducían los rebaños a abrevarlos al río, y los pastores tocaban el caramillo. Al ver la barca del faraón, la gente acudía de los poblados y saludaba a su faraón con grandes gritos, agitando palmas. Más que las medicinas, la vista de aquel pueblo feliz produjo efecto en el faraón, y alguna vez bajó a tierra para hablar con aquellos hombres, y los tocaba con sus manos, y bendecía a las mujeres y a los niños, que no podrían olvidarlo nunca. Los corderos se acercaban tímidamente a él, y husmeaban los faldones de su traje, y los lamían, y él se reía de gozo. Y no temía el disco del sol, que era su dios, que era, sin embargo, un dios mortal en medio del verano, sino que exponía su rostro a él, y el sol le tostaba la tez, de manera que se reprodujeron su excitación y su fiebre, y su espíritu echaba llamas por sus ojos. Llegada la noche, se sentaba a proa y me decía: ¿repartiré las tierras del falso dios entre los que se han contentado con poco y han trabajado con sus manos, a fin de que sean felices y bendigan el nombre de Atón? Les daré estas tierras, porque mi corazón se regocija al ver a estos niños rollizos, y estas madres sonrientes, y estos hombres que trabajan en nombre de Atón sin odiar a nadie y sin temer a nadie. Y añadió: el corazón del hombre es tenebroso, y jamás lo hubiera creído si no lo hubiese visto con mis ojos, porque mi blancura es tan deslumbrante que no comprendo las tinieblas, y cuando la luz brilla en mi corazón, olvido los falsos corazones. Pero hay ciertamente muchos que no pueden comprender a Atón, ni aun viéndolo y experimentando su amor, porque han vivido siempre en las tinieblas, y sus ojos no reconocen la luz, sino que ven en ella un flagelo que ofusca sus ojos. Por esto los dejaré en paz y no los inquietaré, pero no quiero vivir con ellos, sino agrupar a mi alrededor a todos mis fieles, y viviré con ellos sin abandonarlos jamás.
sin sufrir estos espantosos dolores de cabeza al ver lo que me desagrada, y es una abominación para Atón. Contempló las estrellas y dijo: la noche es una abominación para mí, y no me gustan las tinieblas, sino que las temo, y no me gustan tampoco las estrellas, porque cuando brillan, los chacales salen de sus guaridas, y los leones rondan rugiendo, sedientos de sangre. Tebas es una noche para mí, y por esto la abandono, y pongo mis esperanzas en los jóvenes y los niños, porque de ellos brotará la primavera de la vida. Y después de haber sabido desde su infancia la doctrina de Atón, se purificarán del mal, y se purificará todo el mundo. Por esto habrá que reformar las escuelas, y echar a todos los viejos maestros, y redactar nuevos textos de lectura. Quiero también simplificar la escritura, porque no tenemos necesidad de imágenes para comprender lo que está escrito. Y quiero inventar una escritura que el más simple pueda aprender, y no habrá ya diferencia entre el pueblo y los que saben escribir, porque el pueblo sabrá escribir también, y en cada pueblo habrá por lo menos un hombre que sabrá leer las cartas que yo mandaré, pues quiero escribirles a menudo y mucho, y sobre todas las cosas que quiero que sepan. Estas palabras me asustaron, porque conocía ya la nueva escritura, que era fácil de aprender y escribir, pero que no era una escritura sagrada, y no era tan bella ni tan rica como la antigua, y por esto todas las personas letradas la despreciaban. Y le dije: la escritura popular es fea y grosera, y no es una escritura sagrada. ¿Qué será de Egipto si todo el mundo aprende a leer? Es una cosa que no ha ocurrido jamás, y después la gente no querrá trabajar con sus manos, y la tierra permanecerá inculta, y el pueblo no obtendrá provecho alguno de su escritura, puesto que morirá de hambre. No hubiera debido hablarle así, porque se enojó, y dijo: las tinieblas están todavía cerca de mí, como el fuego, y mis ojos ven a través de todos los obstáculos, como a través de un agua transparente. Ven el mundo tal como será después de mí. En este mundo no habrá ya odio ni temor. Los hombres se repartirán el trabajo como hermanos, y se partirán el pan, y no habrá ya pobres ni ricos, sino que todos serán iguales, y todos sabrán leer lo que les escribiré. Y nadie dirá de su prójimo: asqueroso sirio, o miserable negro, sino que cada hombre será hermano del otro, y no habrá nunca más guerras. He aquí lo que ven mis ojos, y por esto mi fuerza y mi alegría me invaden el corazón hasta el punto de hacerlo desbordar. Me di nuevamente cuenta de que estaba loco, y haciéndolo acostar sobre su alfombra, le di un calmante. Pero sus palabras me atormentaban y me apuñalaban el corazón, porque estaba casi a punto de aceptar su doctrina. Había visto muchos pueblos, y todos se parecen fundamentalmente, y había visto muchas villas que se parecían fundamentalmente también, y para un médico no debía haber diferencia entre un rico y un pobre, un sirio o un egipcio, porque el deber del médico es curar a todos por igual. Por esto le dije a mi corazón: su locura es grande, y está originada probablemente por su enfermedad, pero al mismo tiempo su locura es suave y contagiosa, y quisiera que su teoría se realizase, pese a que mi razón me dice que un mundo tal solo podría ser edificado en el reino del poniente. Pero mi corazón grita y dice que su verdad es más grande que todas las demás que le han sido expuestas, pese a que sepa que la sangre y la ruina acompañan sus pasos, y que si vive mucho tiempo acabará aniquilando un gran imperio. Durante las tinieblas nocturnas contemplaba las estrellas y me decía a mí mismo: yo
Sinué, soy un extranjero en este mundo, y no sé siquiera quién me engendró. Por propia voluntad soy médico de los pobres, porque el oro no tiene valor para mí, pese a que prefiera una oca guisada a un mendrugo de pan y el vino al agua. Pero nada de todo esto me es tan caro que no pueda renunciar a ello. De manera que, no teniendo otra cosa que perder que mi espíritu, ¿por qué no sostenerlo en su debilidad, situándome a su lado y dándole ánimos sin plantear dudas? Es el faraón, y el poder está en sus manos. No existe país más rico que Egipto, y quizá Egipto pudiera soportar esta prueba. De ser así, el mundo será renovado, y un nuevo año del mundo comenzará entonces, y los hombres serán todos hermanos, y no habrá ya ricos ni pobres. Jamás se había ofrecido todavía al hombre una ocasión tal de realizar sus aspiraciones, porque ha nacido Faraón, y no creo que esta ocasión se renueve, de manera que este instante es el único en el cual la verdad pueda realizarse. Así, en la barca real, mecida sobre el río, soñaba con los ojos abiertos, y el viento de la noche llevaba hasta mi olfato el olor del trigo maduro y de las eras. Pero el viento refrescó, y mi sueño se apagó, y le dije melancólicamente a mi corazón: si tan solo Captá estuviese aquí y hubiese oído estas palabras, porque pese a que sea un médico hábil y sepa curar muchas enfermedades, la enfermedad y la miseria de este mundo son tan grandes que todos los médicos del mundo no las pueden curar, pese a todo su saber. Y hay enfermedades contra las cuales los médicos son impotentes. Es posible que el faraón sea el médico de los corazones humanos, pero no puede estar en todas partes, y los médicos de corazones que él trata de formar no entienden más que a medias sus palabras, y deforman sus pensamientos cada cual según su propio entender, y no conseguirá en toda su vida llegar a formar número suficiente de médicos para curar los corazones de la humanidad. Hay, además, corazones que se han endurecido de tal manera que incluso la verdad permanece estéril. Y Captá diría seguramente: si llega un día en que no haya ricos ni pobres, existirán siempre cuerdos e imbéciles, astutos e ingenuos. Así ha sido siempre y siempre será. El fuerte pone su pie sobre la nuca del débil. El astuto se lleva la bolsa del cándido y hace trabajar al simple por su cuenta, porque el hombre es un animal engañador, e incluso su bondad es incompleta, de manera que sólo el hombre que está tendido para no levantarse más es completamente bueno. Ya ves lo que la bondad del faraón ha causado. Los que más le bendicen son seguramente los cocodrilos del río y los cuervos ahitos de las cornisas del templo. Así era como me hablaba el faraón a Kenatón, y así hablaba yo a mi corazón, y mi corazón era débil e impotente. Pero el 15º día vimos un país que no pertenecía a nadie, ni a ningún dios. Las colinas azuleaban a lo lejos, y la tierra era inculta, y sólo algunos pastores apacentaban sus rebaños alrededor de sus cabañas de juncos cerca de la ribera. Entonces el faraón descendió de su barca y consagró aquella tierra a Atón para construir en ella una nueva capital, a la cual dio el nombre de Ciudad del Horizonte de Atón. Una tras otra fueron llegando las barcas, y el rey reunió a sus arquitectos y contratistas, y les indicó la dirección de las calles principales, y el emplazamiento de su palacio y del templo de Atón, y a medida que sus favoritos iban llegando, designaban en las calles principales un sitio para la casa de cada uno. Los constructores
echaron a los pastores con sus rebaños, derribaron sus cabañas e instalaron unos muelles. Akenatón ordenó a los constructores construir sus casas fuera de la villa, 5 calles de norte a sur y 5 de este a oeste, y cada casa tenía la misma altura, y en cada una había 2 habitaciones idénticas, y el hogar estaba en el mismo sitio, y cada taza y cada utensilio era igual a los otros, y ocupaba el mismo sitio en todas las casas, porque el faraón quería la igualdad entre todos los constructores, a fin de que viviesen felices en su villa, bendiciendo el nombre de Atón. Pero, ¿bendecían el nombre de Atón? No, lo maldecían, como maldecían también al faraón por su inconsciencia, porque los había sacado de una ciudad para llevarlos a un desierto sin calles ni tabernas, con solo arena y cañaverales. No había ninguna mujer que estuviese contenta de su cocina, porque hubieran querido encender los fuegos delante de la puerta a pesar de la prohibición, y continuamente cambiaban de sitio jarras y alfombras. Y las que tenían muchos hijos sentían celos de las que no tenían. La gente acostumbrada a los suelos de tierra batida, consideraba los de arcilla malsanos y polvorientos, mientras otros decían que el barro de la ciudad del horizonte no era como en los otros sitios, sino que debía de estar maldito, porque los utensilios hechos con él se partían al lavarlos. Querían también hortalizas delante de sus casas, según su costumbre, y no estaban contentos de los terrenos que el faraón les había dado fuera de la villa, y decían que faltaba agua y estaban demasiado lejos para llevar hasta ellos el estiércol. Tendían su colada a secar en unas cuerdas a través de la calle, y tenían en sus casas cabras, a pesar de la prohibición dictada por el faraón por razones de higiene, y a causa de los chiquillos, de manera que no he visto en mi vida ciudad más descontenta y querellante que la de los constructores durante la edificación de la nueva capital. Pero acabaron acostumbrándose y resignándose, y dejaron de maldecir al faraón, no pensando en sus antiguos hogares más que con un suspiro, pero sin verdaderas ganas de regresar a ellos. Sin embargo, las mujeres siguieron teniendo las cabras en sus casas. Después vino la inundación del invierno, pero el faraón no regresó a Tebas, sino que siguió gobernando el país desde su barca. Cada piedra colocada y cada columna erigida lo alegraban, y a veces, al ver levantarse las bellas casas de madera a lo largo de las calles, se reía maliciosamente porque pensaba en Tebas. Consagró a la ciudad del horizonte todo el oro robado a Amón, pero las tierras del dios fueron repartidas entre los pobres que deseaban cultivar el suelo. Hizo detener todos los navíos que remontaban el río, comprando todos sus cargamentos para así crear dificultades a Tebas, y activó de tal manera los trabajos que el precio de la madera y de la piedra aumentó de tal modo que un hombre podía ganar una fortuna con un cargamento de vigas desde la primera catarata a la ciudad del horizonte. Había acudido una muchedumbre de obreros que se alojaban en las cabañas de la ribera, donde amasaban la arcilla para fabricar ladrillos. Construían las calles y los canales de irrigación, y excavaban el suelo para construir el lago sagrado de Atón en el jardín del palacio. Se llevaron también arbustos y árboles que se plantaron después de la primera crecida, así como árboles frutales en plena producción, de manera que en verano siguiente el faraón pudo ya coger con su mano ávida los primeros dátiles, higos y granadas de su ciudad. Yo estaba muy ocupado, pues mientras el faraón sanaba, prosperaba y gozaba viendo su ciudad brotar de la tierra, los constructores tuvieron que soportar muchas enfermedades,
antes de que el suelo se sanease por la filtración, y durante los trabajos se produjeron numerosos accidentes. Mientras no hubo muelles, los cocodrilos atacaban a los descargadores obligados a meterse en el agua. No hay nada tan horrible como oír los gritos de un hombre medio sumergido en las fauces de un cocodrilo que lo arrastra para dejarlo pudrir en su nido. Pero el faraón estaba tan poseído por su verdad que no veía nada de eso, y los armadores contrataron cazadores de cocodrilos del País Bajo, quienes no tardaron en limpiar el río de estos monstruos. Eran muchos los que pretendían que los cocodrilos habían seguido la barca de Akenatón desde Tebas a la nueva ciudad. Pero yo me atrevería a opinar sobre este punto, pese a que sepa que el cocodrilo es un saurio terriblemente astuto y sagaz. Sin embargo, es difícil admitir que los cocodrilos hubiesen podido establecer una relación entre la barca del faraón y los cadáveres que flotaban sobre el agua. Pero si es así, el cocodrilo es, en este caso, un animal terriblemente inteligente. Pero su inteligencia no le sirvió de nada contra los cazadores, y juzgaron oportuno dejar en paz la ciudad del horizonte, lo cual es una nueva prueba de su gran y terrible astucia. Pero se establecieron en grandes grupos más abajo, hasta Memphis, donde Horemheb había instalado su cuartel general. Debo en efecto citar que al retirarse las aguas de la crecida, Horemheb había ido a la ciudad del horizonte con los nobles de la corte, pero solo con la idea de incitar a Akenatón a renunciar a su decisión de disolver el ejército. El faraón le había ordenado que licenciase a los negros y los sardos, y los mandase a sus casas, pero Horemheb había ido demorando las cosas paulatinamente, porque temía, no sin razón, que hubiese una revuelta en Siria, donde quería mandar las tropas. Porque después de los incidentes de Tebas, los negros y los sardos eran detestados en todo Egipto. Pero el faraón continuó sin ceder, y Horemheb perdió el tiempo. Sus conversaciones se desarrollaban cada día de la misma manera. Horemheb le decía: una gran inquietud reina en Siria, y sus colonias egipcias son débiles. El rey Asiru fomenta el odio contra Egipto, y no me cabe la menor duda de que en el momento propicio se levantará abiertamente. Y Akenatón decía: ¿has visto los suelos de mi palacio, donde los artistas dibujan rosaledas y ánades volando a la manera cretense? Por otra parte, no creo en un levantamiento en Siria, porque he mandado a cada rey una cruz de vida. En cuanto a Asiru, es mi amigo, ha aceptado la cruz de vida y ha erigido un templo a Atón en el país de Amurrú. Has visto seguramente ya el pórtico de Atón delante de mi palacio, y vale la pena, si bien, para ganar tiempo, las columnas son de ladrillo. Me es desagradable pensar que los esclavos tendrán que penar en las canteras para sacar la piedra para Atón. Volviendo a Asiru, haces mal en dudar de su fidelidad, porque he recibido de él numerosas tablillas de arcilla en las cuales se informa ávidamente sobre Atón. Y si lo deseas, mis epistológrafos podrán enseñártelas en cuanto los archivos estén en orden. Horemheb decía: me meo en las tablillas, porque son tan sórdidas y tan pérfidas como él. Pero si estás firmemente decidido a licenciar el ejército, permíteme por lo menos reforzar los puestos fronterizos, porque las tribus del sur empujan ya sus rebaños hacia nuestros pastos del país de Kush, e incendian los poblados de nuestros aliados negros, lo cual es fácil, pues sus cabañas están hechas de cañas. Akenatón decía: no los creo armados de malas intenciones. La necesidad los obliga. Por esto nuestros aliados negros deben compartir sus pastos con las tribus del sur, y les mandaré también cruces de vida.
No creo tampoco que incendian los poblados con premeditación y con el deseo de perjudicar, porque estos poblados de casas se incendian fácilmente, y no es posible condenar tribus enteras por algunos incendios. Pero si tú deseas, puedes reforzar los puestos fronterizos de Kush y de Siria, porque tu misión es velar por la seguridad del país, pero no debe ser con un ejército regular. Y Oremheb decía: en todo caso, Akenatón, mi insensato amigo, debes permitirme reorganizar todo el sistema de guardias en el país, porque los soldados liberados saquean las casas y roban las pieles de los impuestos. Y el faraón, como dando una lección, decía: ya ves, Oremheb, las consecuencias de tu desobediencia. Si hubieses hablado más extensamente de Atón a tus soldados, se portarían bien, pero ahora sus corazones están en tinieblas, y las marcas de los golpes les queman la espalda, y no saben lo que hacen. ¿No has visto que mis 2 hijas se pasean ya solas? Y Meritatón toma a su hermana pequeña de la mano, y llevan una linda gacela como compañera. Por otra parte, nada te impide contratar como guardias a los soldados licenciados, a condición de que no sean más que guardias y no formen un ejército regular con vistas a una guerra. A mi juicio, habría que destruir también todos tus carros de guerra, porque la desconfianza engendra la desconfianza, y debemos convencer a nuestros vecinos de que Egipto no entrará nunca en guerra, pase lo que pase. ¿No sería mucho más sencillo vender los carros a Ciro o a los hititas, que te darían un buen precio por ellos, y los caballos? Decía irónicamente Oremheb. Comprendo que no quieras sostener un ejército normal, puesto que hundes todos los recursos de Egipto en los pantanos y entre ladrillos. Así pasaban los días discutiendo, y finalmente, gracias a su obstinación, Oremheb fue nombrado comandante en jefe de las tropas de la frontera y de los guardias del país. Pero por orden del faraón, debían ir armados tan solo con lanzas de punta de madera. Oremheb convocó entonces a los jefes de los guardias de los gnomos de Menfis, que era el centro del país y la frontera de los 2 reinos, y se disponía a embarcar en su barca de guerra cuando unos mensajeros regresaron de Siria con cartas y tablillas alarmantes, de manera que la esperanza renació en el corazón de Oremheb. Estos mensajes establecían con certeza que el rey Asiru, informado de los alborotos ocurridos en Tebas, había juzgado el momento propicio para tomar al asalto 2 villas vecinas de las fronteras. En Megido, que era la llave de la Siria, habían estallado alborotos, y las tropas de Asiru asediaban la ciudadela, cuya guarnición imploraba del faraón una rápida ayuda. Pero el faraón dijo: Creo que Asiru ha obrado de esta forma a sabiendas, porque sé que es muy quisquilloso, y mis embajadores quizá lo han ofendido. Por esto no puedo condenarlo antes de haberlo oído. Pero puedo hacer algo, y es lástima que no haya pensado en ello antes, puesto que aquí se levanta una villa de Atón. Debo construir otra también en el País Rojo, en Siria y en Kush, y estas villas serán el centro de todo el gobierno. Megido está en el cruce de las rutas de las caravanas, y por esto veo que sería la más indicada, pero temo que la situación sea demasiado agitada para empezar los trabajos de construcción. Sin embargo, me has hablado de Jerusalén, donde elevaste un templo a Atón, cuando la guerra de los Kabiri, guerra que no te perdonaré nunca. Cierto es que esta villa no es tan céntrica como Megido, pero voy a hacer construir inmediatamente en ella una ciudad de Atón que se convertirá en la capital de Siria, pese a que no sea más que un miserable villorrio. Ante estas palabras, Oremheb quebró su fusta
y arrojó los trozos a los pies del faraón. Y después embarcó para Menfis con objeto de reorganizar sus guardias. Durante su estancia en la ciudad del Horizonte, tuve tiempo suficiente para exponerle cuánto había visto y aprendido en el país de los Cati y en Creta. Me escuchó en silencio, moviendo a veces la cabeza como si estuviese ya al corriente de lo que le contaba, manejando el puñal que me había dado el capitán hitita del puerto. Algunas veces me hacía preguntas infantiles, como por ejemplo, ¿los soldados de Babilonia echan a andar con el pie izquierdo como los egipcios o con el derecho como los hititas? O bien, ¿los hititas llevan el caballo de reserva de los carros pesados de guerra al lado de los otros caballos o detrás del carro? O aún, ¿cuántos radios tienen las ruedas de los carros hititas y van reforzados con metal? Me hacía estas preguntas infantiles porque era soldado, y los soldados se interesan por estas cosas sin importancia, como los chiquillos se divierten contando las patas de los 100 pies. Pero me hizo marcar por escrito todo lo que le dije respecto a las rutas, puentes y ríos, y también todos los nombres que le cité, de manera que para esto le aconsejé que se dirigiese a Captá, porque era tan infantil como él en cuanto a recoger recuerdos inútiles. Pero no le interesó en absoluto mi relato referente a la lectura del hígado y mi descripción de sus 1000 puertas, canales y cavernas, y no tomó nota de ello. Fuese como fuese, el caso es que se marchó furioso de la ciudad del Horizonte, y el faraón estuvo encantado de ello, porque las conversaciones con Horemheb lo irritaban y le daban dolor de cabeza. Pero me dijo con aire soñador: es posible que Atón desee que Egipto pierda la Siria, y en este caso nada puedo contra ello, porque sería un bien para Egipto. La riqueza de Siria ha roído el corazón de Egipto, y de Siria ha venido el lujo, el fausto, los vicios y las malas costumbres. Si perdemos Siria, Egipto deberá volver a una vida más simple en la verdad, y será un bien. La nueva vida debe renacer en Egipto para extenderse después por todas partes. Pero mi corazón se rebeló ante estas palabras y dije: el hijo del jefe de la guarnición de Simira se llama Ramsés, y es un muchacho inteligente, con grandes ojos color castaño, a quien gusta jugar con guijarros de colores. Lo curé de la viruela. En Megido vive una egipcia que fue a Simira a consultarme porque tenía el vientre hinchado y había oído hablar de mi reputación, y la operé y se curó. Su piel era tersa como la lana, y su paso bello como el de las egipcias, pese a que la fiebre brillase en sus ojos y su vientre estuviese hinchado. No comprendo por qué me cuentas todo esto, dijo Akenatón, dibujando un templo tal como lo veía su espíritu, porque molestaba continuamente a los arquitectos con sus dibujos y sus explicaciones. Pienso solamente que he visto al pequeño Ramsés, y ahora su boca está destrozada, y su frente llena de sangre. Y veo también a esta mujer de Megido, tendida desnuda y ensangrentada en el patio de la ciudadela, y los soldados de Amurrú profanan su cuerpo. Cierto es que mis pensamientos son nimios al lado de los tuyos, y un soberano no puede pensar en todos los pequeños Ramsés y en todas las mujeres delicadas con sus súbditos. Entonces Akenatón cerró los puños y levantó los brazos, y sus ojos se ensombrecieron al gritar: Sinué, ¿no comprendes que si debo elegir entre la vida y la muerte, prefiero la muerte de 100 egipcios a la de 1000 sirios? Si declara la guerra a Siria para salvar la vida de los egipcios que allí viven, ocasionaría la muerte de muchos egipcios y de muchos sirios. Y un sirio es un hombre, como un egipcio,
y un corazón late en su pecho, y hay también mujeres y niños de ojos claros. Si respondo al mal con el mal, solo obtendremos el mal, pero respondo al mal con el mal que resultará ser menor que si respondo con el mal. No quiero elegir la muerte en lugar de la vida, por esto cierro mis oídos a tus palabras, y te ruego que no me hables más de Siria si respetas mi vida y me quieres, porque al pensar en Siria, pienso en todos los que morirán por mi voluntad, y un hombre no puede soportar largo tiempo el dolor de muchos. Por esto te pido que me dejes tranquilo en nombre de Atón y de mi verdad. Inclinó la cabeza y sus ojos se enrojecieron de dolor, y sus gruesos labios temblaron. No insistí, pero en mis oídos resonaba el choque de los arietes contra las murallas de Megido y los gritos de las mujeres violadas en las tiendas de lona de los soldados amorritas. Endurecí mi espíritu, porque quería al faraón, pese a que estuviese loco, o quizás a causa de su locura, porque su locura era más bella que la locura de muchos otros.